Muy buenos días, bienvenidos a Canal Agrositio. Bueno, vamos a arrancar 2015 con todo. Vamos a tratar de imaginar un poco escenarios que tienen que ver con la economía, con lo político, con lo social. Desde el campo arrancar un año después de haber venido de un 2013 complicado, un 2014 con costos altos, con caída de precios en Chicago, con una macroeconomía complicada, bueno, nos hace pensar que el 2015 va a ser también muy difícil, que va a haber que remar. Estamos con José Luis Espert. Un gusto, José Luis, arrancar el año así con vos. Gracias. Y poder hacer este ping-pong que feliz que año a vos y a toda la audiencia. Bien, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, si uno dijera, después de todo lo que venimos arrastrando y lo que uno empieza a observar, da la sensación de que el 2015 va a ser muy complicado, ¿no? ¿Vos ves algún indicio de que pueda haber algún cambio estructural en algo, o que a lo mejor estas pequeñas, pastillas, estos pequeños ibupirac que se va tomando el gobierno para sostener el dólar paralelo, para no devaluar, etcétera, pueden durar mucho más? Mira, Argentina hoy se encuentra, yo diría, hoy es desde hace 3 años desde el cepo, digamos. Desde el cepo Argentina se encuentra en una situación, conceptualmente, en los números no, pero conceptualmente, en una situación similar en la que se encontró ya por lo menos otras 4 veces antes del cepo. En el último medio siglo Argentina tuvo 5 quiebres, o 4 quiebres grandes de planes económicos, como fue el Rodrigazo, que quebró el plan de inflación cero de Helbach, las devaluaciones de Sigó, que comienzan allá por enero del 81, que significan el fin del plan de Martínez Dios. Luego viene la hiperinflación, que marca el fin dramático del plan austral. La cuarta crisis que tuvimos en el último medio siglo fue la crisis de la convertibilidad, que marca el fin del programa económico inaugurado en marzo del 91. Y yo diría, desde el cepo hemos arrancado el camino del final del programa económico que se lanzó en mayo de 2003, llamado el modelo o la década ganada, como quieras marcarlo. Acá tenemos 5 planes económicos que han terminado en crisis o con correcciones importantes. Yo diría, el plan económico que para mí terminó con el cepo, no por culpa del cepo, sino que el cepo es la gota que rebalsó el vaso, sino que desde mediados de 2011, cuando comenzaron los rumores del cepo, el plan económico muere, y hasta que acá no hagamos una corrección grande de tipo de cambio, de gasto público, de cómo Argentina se vincula con el mundo, te diría, va a ser muy difícil evitar un proceso recesivo. Esta es la primera gran definición que te quiero dar. Yo creo que el 2015 va a volver a ser recesivo como fue 2014. Yo creo que va a ser algo más recesivo que el año 2014 todavía. En el 2014 la caída de la actividad económica fue de 2%. Creo que en 2015 vamos a tener una caída más cercana al 4%, que es una caída cercana a la que tuvimos a fin del 2014. El segundo elemento es que vas a tener una situación social tensa. Estos procesos económicos que terminaron en grandes correcciones, como fue el Rodrigazo, el Sigotazo, el fin del austral, el fin de la convertibilidad, siempre fueron acompañados, además de recesión, de caídas del empleo. O sea que vamos a tener un año con destrucción de empleo. O sea, por lo tanto, con una situación social complicada. Tercer plano de 2015 que yo veo es la inflación. Yo creo que la inflación va a andar un número más, número menos cercana a la tasa de inflación del año 2014. El 2014 termina entre 37 y 40% de inflación. Moyano, viste que habló ya del 35. Sí, habló de 35. Me pareció interesante, ¿no? Porque a él le conviene mucho más siempre decir que más el 42, porque con eso negocia. Después dijo 35, creo que debe ver que la situación de las empresas no da para pedir mucho más que eso. Y entonces él tira ese número y dice... Tampoco le convendría decir... quiero 50 para el gran 35, porque lo van a ver como que aflojó. Las empresas están en un nivel límite de supervivencia. Pero 37, 39 seguro. Sí, yo diría, andará entre 30 y 40. Ahora te voy a decir por qué 30 y 40, por qué tan amplio el rango, porque también depende de qué nivel de recesión el gobierno está dispuesto a bancarse en un año electoral. Va a determinar también en parte qué inflación tengas. Cuanto más se banque la recesión, más cerca estaremos de un 30. Claro. Cuanto menos se la banque y más afloje la política monetaria y fiscal, más cerca estaremos de 40. Así que yo diría, desde el punto de vista conceptual, eso es un poco el 2015, un año peor en cuanto a 2014, en cuanto al crecimiento, peor en cuanto a la destrucción de empleo, y habrá que ver cuánto se banque el gobierno en año electoral, una política monetaria y fiscal muy dura, para que no perder reservas o tener una tensión innecesaria en el mercado cambiario.
Cuando vos analizás y pensando un poco el productor del otro lado, que paga 35 de retenciones en la soja, ¿no? Y lo que significa la soja, y posiblemente, según climatólogos como Eduardo Sierra, a lo mejor estemos cerca por ahí de 60 millones de toneladas si el clima acompaña, ¿cómo le impacta a las cuentas fiscales la caída que ha tenido la soja a nivel de precio, y eso a su vez, digamos, soportaba bastante de lo que era el gasto, representaba ingreso también, representaba dólares para el Banco Central? ¿Cómo impacta eso? ¿Vos mediste algo? Porque lo que uno ve de lo que va a pasar en el 2015 es que la soja no tiene viso de levantar para nada. Mi sensación es que si uno compara foto campaña 2014-2015 para el agro, foto 2013-2014, vas a tener una suerte de cruce, digamos. En 2015 vas a tener peores precios para el productor de lo que tuviste en la campaña 2013-2014, pero la cosecha probablemente sea o un poquito más alta o estará ahí, digamos. En términos netos, me parece que el productor va a tener una situación un poquito más complicada que 2013-2014 por la caída de precios, ¿no? Así que mi sensación es que me parece que un poquito más complicado va a estar en términos generales el productor. ¿Y a Argentina cómo le afecta eso, ¿no? Ese ingreso que le llega de un 35% de una soja de 200 y pico de dólares que lo captura, digamos, el Estado. ¿Cómo? Las exportaciones probablemente, si uno lo mide solamente por la producción del agro, caerían cerca de 5.000 millones de dólares, digamos. La pérdida de dólares que vos tenés para el año que viene es esa, digamos, ¿no? Por lo tanto, yo te diría, ahora, como el fenómeno de reservas y de dólar es un fenómeno monetario y fiscal, el gobierno podría tomar medidas monetarias para evitar una pérdida de reservas equivalente a la pérdida de los ingresos de exportaciones de soja. Es decir, me endeudo más y coloco más deuda pública y de alguna manera hago que el sector privado largue los dólares por izquierda, entre comillas, que no largó por derecha por una mala cosecha en términos de precio, digamos, ¿no? Digamos, cuidado con esto. El hecho que vos tengas tendencia a que por el agro las exportaciones caigan no implica necesariamente una caída de reservas. Va a depender de qué haga el gobierno con su política fiscal y monetaria. Pero sí, de nuevo, para cerrar esta segunda parte de la entrevista o del diálogo, el agro me parece que tiene una situación más ajustada en 2014 que en 2014, en esta campaña. Si mezclamos todo eso y vamos al tipo de cambio, pensando que vamos a perder 5.000 millones de repente por sector agropecuario, pero hay un montón de otras economías, ¿no?, que también, digamos, están afectadas. Vas a ganar dólares por la caída. Un montón de además, vas a ganar dólares porque te van a caer las importaciones de petróleo, por ejemplo, por el derrumbe en el precio del petróleo. En el corto plazo eso es menos divisas que vas a tener que gastar para importar la misma cantidad de petróleo. ¿Qué puede pasar? Porque Kicillof dijo, yo no voy a devaluar y no voy a devaluar, y el tipo, bueno, con todos los artilugios que vos quieras de cocina, el tipo logró tener clavado ahí el dólar en 8.40, ¿no? No lo mueve de ahí. Bueno, está 8.7 ya, ¿no? 8.7, bueno. En el 2015... Pero viste que nosotros nos imaginábamos, qué sé yo, te digo, en septiembre creí que el dólar iba a llegar a 10, 10 y medio. El oficial. Y que el otro, bueno, en un momento llegó a tocó 16, digo... La estimación nuestra estaba en 9.1, 9.2, estuvimos por arriba, de todas maneras, del dólar oficial, sí. Mirá, pero ¿ves algún tipo de toque? Porque 12 meses es mucho para sostener un dólar de 8.70, ¿no? No, a ver, 12 meses en 8.70 no va a estar el dólar, de ninguna manera. Ahora, creo que habría que mirar lo que el gobierno tiene en la cabeza en cuanto a inflación. Si ellos creen que la inflación, o ellos trabajan, independientemente del realismo que tenga la inflación, si ellos trabajan con una inflación de 24-25% o entre 20 y 24%, creo que habría que pensar que a lo mejor ellos van a tratar de devaluar como máximo entre 20 y 25%. Claro. Y ahí sí, entonces uno piensa el dólar estaría poniendo en 10 pesos, 10,5. Y un 20% sobre 8,70, redondeando, casi 9, estás con un dólar de 1.8 más que 8,70, estás hablando de un dólar de más o menos 10,5, digamos, final de 2015, ¿no? Cuidado, para que esto se dé, insisto, porque la macro fiscal es la clave de Argentina en el último medio siglo. El gobierno va a tener que colocar mucha deuda pública interna y bancarse una recesión como la que te digo de 4% para que, devaluando un 20-25%, no tengas una tensión muy grande en el mercado cambiario. A ver, repito, ya te voy a explicar por qué. Si el gobierno quiere devaluar solo 20-25%, que es la inflación que ellos tienen en la cabeza, va a tener que colocar mucha deuda pública para no tener una tensión innecesaria en el mercado cambiario por el problema fiscal, y al mismo tiempo bancarse una recesión muy grande, como la que tenemos hoy, te diría. Que en un año electoral no sé si se la va a bancar. Uno podría decir, bueno, para ayudar al candidato que Cristina bendiga, que no sabemos quién es todavía,
bueno, mejor aflojan y se rifan algunos miles de millones de dólares de reserva para hacer un poquito de expansión. A lo mejor en realidad la estrategia es no bendecir a ninguno, porque las señales políticas darían la sensación de que no bendice a ninguno, con lo cual se ahorra la guita, deja que venga Macri o Massa o cualquier otro y de repente se la borra, ¿no? Digamos, pensando en la miseria que es la política argentina, la lógica sería que ganara para Cristina, claro, digamos, que gane un Macri, que su candidato sea Macri, 4 años. Para que Macri tenga que hacer el ajuste claro. que ella va a tratar de no hacer y después decir desde el púlpito, ahí vieron, yo les dije que el que venía iba a hacer el ajuste, nosotros no ajustamos nunca. Decime, es mentira que no se han ajustado, hay ajustes de aquellos, si no, no estaríamos en recesión, ¿no? Te iba a preguntar si pensaste que Kicillof aprendió algo golpeándose tanto contra todos los árboles que encontró en el camino en este año y pico de ministro. Pero te voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Se nota que el tipo aprendió que donde pone a trabajar la maquinita, el mercado le responde aumentándole los precios, que no hay precio de cuidados que valga y que eso le complica más la vida y que tiene que salir a pagar dólares, cambiar de presidente? Todo esos golpes que se pega, ¿vos pensás que de alguna manera le están enseñando un poquito digamos, por lo menos a no utilizar la maquinita y, como decís vos, a lo mejor endeudarse? Porque no hay duda que eso va a ser lo que posiblemente logre mantener la inflación en el 25, Mirá, ¿no? Yo siempre he dicho en los últimos años que el gobierno siempre tenía margen de acción para evitar una crisis financiera de las típicas que hemos tenido. Hubo un momento de la convertida que yo dije, ya no tienen margen, ahora vamos a una crisis. Pero yo, en los últimos años, donde ya la situación se transformó en crítica, siempre pensé, miren, todavía tienen margen para torcer el rumbo y evitar una crisis. ¿Viste cuando perdían reserva, el dólar no paraba de subir? Miren, todavía tienen margen. Lo que tienen que hacer es esto, por ejemplo, colocar mucha deuda pública. Que es pan para hoy, hambre para mañana, es cierto eso. Pero estos tipos hasta ahora han evitado una crisis financiera. Y si se bancan la recesión resultante de seguir colocando deuda pública interna a trochi mochi, van a evitar una crisis. Y yo creo que la que aprendió Kicillof es eso. En 2014, diría el segundo semestre, Kicillof claramente aprendió y se dio cuenta que colocando deuda pública interna y dejar de financiar el déficit emitiendo, podría evitar una crisis financiera, y de hecho la evitó. ¿Y se notó ese freno en la emisión? Porque a fin de año se decía que había habido una emisión. Hubo otra vez emisión, ¿no? Sí, pero hay un poco de más racionalidad en el uso coyuntural, digamos, las emisiones de fines de año nunca son relevantes para juzgar el año. Siempre a fin de año, viste, hay gran emisión monetaria como consecuencia de un montón de factores, pero si queda tiempo lo hablamos. Pero yo te diría, lo que asoma en 2014 es entre comillas, aprendizaje del gobierno o del ministro, si vos querés, en que financiando con emisión monetaria y reservas íbamos a una crisis, y cambiar sobre la marcha y empezar a financiar un agujero fiscal fenomenal con deuda pública. Que recordemos, la deuda pública es pan para hoy y hambre para mañana. No significa solución de ningún problema, sino simplemente patearlo, ¿no? Pero con esta historia ridícula, el desendeudamiento, fue enterrado el desendeudamiento durante el año 2014. En 2014 el gobierno enterró en los hechos el desendeudamiento. Van a seguir hablando que nos endeudamos, porque para ello la deuda que cuenta para mantener el relato es la deuda con privados. Y ahora el gobierno se endeuda con el Banco Central, y si el Banco Central no lo consolidas, te queda como que el gobierno no se endeuda. Ahora, si haces las cuentas bien, en realidad, en 2014 el gobierno tuvo un déficit fiscal de 240 mil millones de pesos y 50 mil millones de pesos de amortizaciones de deuda. El total de agujero de caja, 240 más 50, 290. Y eso necesito imprimir. 290 mil millones, ¿cómo lo financió el gobierno? 20 mil con colocación de deuda, esas licitaciones de Bonad que hizo al final del año. Y luego emitió 100 mil millones de pesos y colocó deuda a través del Banco Central por 170 mil millones de pesos. ¿Viste las LEVAC, Sinovac, las licitaciones? 100 mil millones de pesos nada más se emitieron durante el 2014. Sí. Da la sensación de que era más, ¿no? Eso fue lo que dio, Eso fue lo que dio. Lo que pasa es que, a lo mejor pasa esto. En el año lo que se terminó emitiendo son 100 mil millones de pesos, entre comillas nada más. Lo que pasa es que en el año a lo mejor vos ves, emiten 60, vos decís como 60 sobre 100 en un par de días. Lo que pasa es que después al otro día, lo que no te enterás es que absorben gran parte de eso colocándole bases. Por eso te digo,
los 290.000 millones de sale pesos de emisión, déficit, vuelve, sale... los 290.000 millones de pesos, tomando los 12 meses de 2014, tomando el año calendario, los 290.000 millones de déficit de caja, se financiaron 20.000 con deuda del Tesoro, 170.000 con deuda del Banco Central y 100.000 con emisión monetaria. En 2015, el desafío que tenés es muy superior. Porque los 240 de déficit del año 2014 se transforman en 350.000 millones de pesos. Y los 50.000 de vencimiento de deuda se transforman en 100.000. Entonces el agujero de caja de 290 de 2014 pasa a ser de 450.000 millones de pesos durante el año 2015. Por eso que si este año si en 2014 colocaste 170.000 millones de pesos para un agujero de caja de 2.90, ¿cuánto tenés que emitir de deuda para un agujero de caja de 4.50? O sea, pues yo digo, el desafío fiscal del año 2015 es mayúsculo. ¿Y vos qué pensás que cómo lo podrán formular esto? ¿Tendrán que emitir no menos de 150, 200? Lo digo yo imaginándomelo. Porque mira, la demanda de dinero, con esta tasa de también, inflación de entre 30 y 35% que puede ocurrir durante el año 2015, le da para emitir unos 150.000 millones de pesos, te quedan 300.000 millones de pesos, de 450. De los 300.000 millones de pesos, a lo mejor juntás 100.000 entre el canje de deuda por Bodén, si fuera muy exitoso el canje de Bodén 2015, más lo que venga del Banco Central de China, más el remanente que queda del 4G de la licencia. Ahí a lo mejor juntás 100.000, te quedan 200.000 millones de pesos para emitir deuda pública interna. Hay que comerse una recesión importante para evitar una situación muy tensa en el mercado cambiario con este déficit. O sea, Cristina tiene un dilema que le va a acompañar todo 2015 hasta que se vaya, hasta que termine su mandato. El dilema de ella es que no puede proteger dos cosas. Ella no puede proteger las reservas, el dólar y la brecha, y al mismo tiempo proteger el nivel de actividad y el empleo. Ella tiene que elegir, o es uno u otro. Eso como consecuencia de la decisión que ella tomó, básicamente, del cepo y el default de la deuda. Esas dos decisiones te metieron en una encrucijada que es o perdés dólar, o cuidás el dólar y la reserva, o cuidás la actividad económica. Por eso mi gran duda es qué van a hacer en un año electoral. Porque así como no se puede dar el lujo de que la actividad económica caiga mucho, tampoco se pueden dar el lujo de tener una crisis financiera, ¿no? O tener una situación muy tensa en el mercado financiero. Lo que sí es muy complicado. ¿Sabes que a veces cuando converso acá y hablo con algunos de los especialistas les digo... hay un evento importante que se llama Todo Trigo, que normalmente se da en abril. Se da en Mar del Plata, lo arma la Federación de Acopiadores. Es un gran encuentro, ¿no? Como si fuera un gran congreso de economistas. Y la realidad es que el trigo es un cultivo muy paradigmático para la Argentina. Es uno de los cultivos más antiguos, es el cultivo que en los últimos 3 años sembramos menos que en los últimos 100 años. Es el cultivo que te permite el pan, la carne, viste, la leche. Y además es un cultivo que vienen los brasileros, por más que hacen malabares, siempre va mal con el trigo, pobre brasilero, y te compran 7 millones de toneladas. Nosotros apenas llegamos a 11, necesitamos 6 para el mercado interno y ellos te compran 7. Sí, ellos te compran 7 y después tenés otro mercado. Conclusión, la Argentina debería ir a 16, 18 millones de toneladas, este año va a ser 11. ¿Qué es lo que yo veo? Le falta aumentar el 50% de la producción de trigo. Sí. Pero, ¿cómo es el tema? Cuando vos sembraste muy poco, ¿no? Expansión horizontal, y a su vez invertiste muy poco por hectárea, expansión vertical, que es, le pongo poco fertilizante, pijoteo en la semilla, pongo baja densidad o no hago las cosas que tengo que hacer, vos el rendimiento te baja por cantidad de hectárea y te baja además unitariamente, porque en vez de hacer a lo mejor 4 toneladas por hectárea, es de 2,5. El mensaje en realidad, un poco que yo digo y te quería decir a vos, es... Si el trigo a lo mejor en la Argentina, en el sector agropecuario, por ahí no es el cultivo de largada paradigmático, que se siembra con un gobierno, se cosecha con el otro, y un cultivo cuya dinero, por eso las 7 millones de exportaciones, los mercados, etcétera, cuyo dinero le ingresa al próximo ministro de Economía del próximo gobierno a mediados de diciembre, cuando asume el gobierno. ¿Me entendés? O sea, es una caja fresca que vos tenés en nivel de actividad y guita que digamos, se distribuye internamente en los pueblos del interior. Por eso es una camioneta, es un flaco que va y compra, que es una mesa nueva, un televisor nuevo, ¿me entendés? Entonces, a mí me da la sensación, y te cuento esto porque yo tengo me da la sensación de que esto puede llegar a ocurrir, que el sector agropecuario a lo mejor puede llegar a confiar en eso.
si yo lo extrapolara un poco a toda la Argentina, uno dice, tal vez el primer semestre sea complicado, pero el segundo, y más con las PASO ya concluidas, que sin lugar a dudas van a ser casi una final, si van a generar determinado nivel de expectativa que pueda mejorar las inversiones, que pueda mejorar de alguna manera el clima interno, ¿no? Me parece que eso permitiría no pensar que todo el año va a ser mortal, y la otra nos va a permitir también apalancar un poquito más el 2016, porque vos tenés un 2015 que es malísimo, 2016 lo arrancás ya rengueando, ¿no? Claro. ¿Se entiende un poco la idea? Lo que decís es, si a lo mejor expectativas, la expectativa de un cambio de gobierno puede llegar a generar alguna expectativa puntuales, favorable, ¿no? ¿Qué sé yo, en actividades como la financiera, una gente que a lo mejor se anime a traer plata en la Argentina. Lo decía algún viejo millonario, ¿no? Hay que comprar cuando todos venden, vender cuando todos compran, ¿no? Llenarte de guita una vez que ya, digamos, todo esté saneado, es muy difícil que lo compres barato, pero ahora hay un montón de propiedades que no se venden, hay un montón de empresas que a lo mejor si tuvieran inversión, Argentina no hay duda que el 2020 hace así. Cualquier país. Sí, yo lo que creo que antes de que Argentina pegue ese salto, ese rebote, a ver, Argentina cada vez que tuvo estas crisis, Rodrigazo, Cigotazo, Plan Austral, Convertiría, pegó el rebote. Sí, el rebote duró entre 3 y 8 años, dependiendo del programa, pero siempre tuviste rebote después de las grandes correcciones que hubo después de estos planes fallidos. Así que Argentina sin duda que va a tener que hacer una corrección, ojalá que sea lo más civilizado posible, para volver a arrancar. Si no, vamos a estar siempre arañando, arañando, a ver, este año caemos 4, pero el año que viene caemos 3, y el año que viene, después de caer 3, es 0, ¿viste? Y después es 0,5 positivo, y después volvemos a caer 2. Acá lo que tenés que hacer es una gran corrección cambiaria y fiscal, porque si no, es impagable la presión impositiva. Es impagable la tasa de inflación, la gente no llega a fin de mes. Es impagable la tasa de interés que tenés para refinanciarte. Hasta que no haya esa corrección, no creo que... Esa no la veo que la hagan hasta que no venga el próximo gobierno. No sé si aprenderá tanto Kicillof para hacerlo. No sé si el próximo gobierno, la duda es muy grande. No, yo creo que Kicillof va a tratar de no hacerla. Creo que me parece tan jugados a esa. Es un poco adivinar, de todas maneras, ¿no? Yo lo que tengo claro, técnicamente hablando, por los números que te pasé, es un año muy complicado. ¿Qué hace el gobierno con eso? Si trata de seguir pateando el ajuste, la lógica sería esa, que siga pateando el ajuste, la pelota, ¿no? Como ocurre siempre. ¿Va a llegar? Es decir, ¿llegará a patear la pelota para adelante los 11 meses o los 10 meses que tiene de gobierno efectivo durante el año que viene? No sé. Bueno, hoy se ve más claro, ¿no? ¿Vos te acordás? Enero del año pasado la pasamos mal, a esta altura, ¿no? Vos acordate, fecha como hoy, llegábamos a fin de mes, a fin de enero, y de valuta. ¿Y qué sé qué pasa, Ricardo? En algún lugar, digamos, yo te voy a contar realidades, por más dolorosas que sean, ¿no? Una realidad es que las crisis financieras te prenden fuego a un gobierno en el acto. Una economía en recesión y destrucción de empleo, políticamente es tolerable durante mucho tiempo, por más feo que sea hablar de eso. Entonces, separémoslos tanto. Hablemos de lo técnico, exclusivamente. En la crisis financiera te voltean gobierno. No así una recesión prolongada como la que tenemos. Argentina, después de todo, está en recesión desde el año 2012. Hace 3 años que no crece Argentina. 2012, 2013, no creció. Subió un poco, cayó un poco. Estamos en 0. Los niveles de actividad de hoy son parecidos a los de mediados de 2011. En cualquier momento vamos a contar 4 años con el mismo nivel de actividad y con una caída del empleo no menor. O sea, fíjate que socialmente una situación recesiva se banca. Claro. Lo que no se bancan los gobiernos políticamente hablando son crisis financieras. Me parece que esto es lo que el gobierno aprendió. Le tuvo miedo y me parece que aprendió. Claro. Por eso el año que viene viró, el año pasado, viró 180 grados. Venía emitiendo, usando reservas, emitiendo la brecha para arriba, el dólar superó los 14 pesos y un día empezaron a colocar deuda, hundieron la economía, Ahora, pararon la corrida. ¿Puede haber tenido lo que ver el actual presidente del Central? No, esto empezó antes, ideológicamente no se empezó antes. Nada. No, el presidente del Banco Central actual es un policía, digamos, no tiene ningún antecedente de entender de política monetaria, pero digamos, sí veo que en un país con serias falencias intelectuales parece ser que esta vez la bala entró, digamos, después de 4 décadas de tener crisis financiera, nos dimos cuenta que emitir dinero tampoco es una solución, endeudarte tampoco en el largo plazo. En el corto pueden llegar a zafar, digamos, pero alguien va a hacer la corrección. O sea, entonces, como para sintetizarle a la gente del otro lado, si vos dijeras hoy,
estamos en enero arrancando, no tenemos la bola de cristal, pero miramos un poco números, cuentas, tendencias, historia económica y lo que uno viene, va a ser un año demasiado parecido al 2015. 2014. Al 2014, cosa que cuando estábamos arrancando en 2014, por ahí... teníamos miedo a una crisis. Claro, sí. Exactamente. O sea, Sí. ahí te da la sensación Más de parecido, o sea, te digo, la tendencia de 2015 es muy parecida 2013. al final del 2014. Ok. Economía con Está bien. gran recesión, destrucción de empleo, Baja de inflación. un poquito de baja de claro. inflación, inflación más baja que a principios de 2014. Eso es bueno de alguna manera, ¿no? Porque... Y con un mercado cambiario, si siguen emitiendo deuda, controlado. Ok. Ahora, ¿cómo sigue 2015 arrancando de esta manera? Y va a depender de si el gobierno se sigue bancando la recesión resultante de este cambio en la política de financiamiento del déficit que decidió durante, yo diría, el segundo semestre de 2014. No hablemos una sola palabra, en la nota anterior, yo me acuerdo, quería aprender mucho de vos del tema holdouts, ¿no? Sí. Y no hablamos nada en este momento, ni siquiera mencionamos una palabra. Pero me da la sensación como que no está en estos primeros minutos de charla, no está la palabra holdouts, porque la realidad es que todo da la sensación de que va a seguir igual con holdouts o sin holdouts. Bueno, entre las dudas que yo tengo de cómo sigue el año 2015 arrancando de manera muy parecida a fin de 2014, está qué pasa con el tema holdouts. O sea, había muchos zánganos durante el año pasado que andaban tirando humo de que acá se cerraba con los holdouts el 2 de enero por poco, ¿no? Bueno, Kicillof ha dicho en buen romance que es muy baja la probabilidad de acuerdo con holdouts, porque acá es importante refrescar un poco lo que ha ocurrido. Argentina perdió un juicio donde Argentina quería pagar lo mismo que los canjes y los demandantes quieren cobrar el 100%. El juicio ha favorecido a los que han querido cobrar 100%. El argumento mentiroso que usó el gobierno durante el año 2014 para acatar la sentencia era la Rufo. Ahora se cayó la Rufo y Kicillof ha dicho por Twitter incluso que el gobierno va a seguir ofertando lo que mismo que le ofertó los canjes. O sea, no era la cláusula Rufo la excusa por la cual no se cerró, sino que la verdad que siguen con la idea de pagarle a los que no aceptaron los canjes lo que aceptaron los canjes. Así que así es muy difícil el acuerdo. La pregunta es, si el escenario entonces, tal cual sugiere el gobierno, es sin acuerdo con holdouts, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? Que vamos a ir en recesión. ¿Qué pasa? Que vamos a ir destruyendo empleo. ¿Qué pasa? Que para no tener una crisis financiera van a tener que seguir colocando deuda a troche y moche. O sea, el mismo escenario que me planteabas vos en estos últimos minutos. Sí, exacto. Ahora, ¿se arregla? Ahora, cuidado, ahí hay un tema. Acá está el tema de la aceleración. Si hay aceleración de los bonos y el default de la deuda se extiende a todas las series emitidas, me parece que ahí va a haber que prestarle una debida atención a esto, porque ya, si el default es masivo, no un default muy focalizado en algunos bonos, ya es un default no de corto plazo o no chiquito, es un default grande, ya ahí a lo mejor la situación se puede complicar algo todavía. Y si hubiera acuerdo, que creo que lo había empezado a sugerir, si se cierra, me parece que ya va a ser demasiado entrada del año y va a haber poca bonanza, te diría, por ingreso de dólares. Pero ya arreglar a muchos de los que están en organismos internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, no le representa eso que los burócratas valoran mucho, que es hiciste los deberes, no, bien, o sea, lo cumpliste. Lo del fondo se hizo a principios de 2006, te diría. Pero quiero decir, pero es un mensaje también hacia los mercados. De que pero está muy lejos en el ¿no? tiempo eso ya, Ricardo, ya pasó. O sea, no va a tener ningún efecto de que te puede ingresar. No, acá te puede ingresar algo si vos salís del default que tenés con los que aceptaron los canjes. Cuidado, acá hemos ingresado en default con los que aceptaron los canjes de 2005-2010, ¿no? O sea, con los que han ganado el juicio están en default del año 2001. Hace ya 15 años, 14 años que están en default con ellos. A lo que pasa, acá la novedad es que vos entraste en default con los que aceptaron los canjes en 2005-2010. Y ese default se puede agrandar si todas las series vienen a demandarte para que les pagues el 100%, que es lo que se llama aceleración. Claro. Eso puede agravar la situación y hay que ver qué hace el gobierno. Mirá, Argentina no está en una situación ahí límite. Acá, viste, a cualquiera se les puede escapar el chicotazo y terminamos en una suerte de tensión financiera grande que puede ocurrir en cualquier momento. Insisto, como estamos en una situación límite, hace falta mucha claridad de lo que hay que hacer con las cuentas públicas que están fuera de control para seguir pateando el problema para adelante. Acá, lo máximo que uno puede esperar del gobierno kirchnerista es que no genere una crisis financiera durante el año 2015. Reactivación no vas a tener, creación de empleo no vas a tener. Creo que sigue siendo un año para cuidar mucho
el puesto de trabajo, la empresa, el peso, la caja. Todavía falta para la corrección que para mí va a generar de nuevo otros 4, 5, 6, 7, 8 años de bonanza. El rebote del gato muerto que hemos tenido en el último medio siglo, por lo menos 4 veces, todavía falta para eso, falta. El capítulo 1 de esta nota fue hacer un poco un diagnóstico de cómo cerramos 2014 y qué es lo que se percibe un poco para el 2015. El capítulo 2 era esta parte, así, más comprimida de lo que es holdout, porque hemos hablado tanto de holdout que estaba bueno ver a ver qué pasaba con los escenarios. Acá, perdóname, ya que tocamos el tema de holdout, así lo cerramos. Sí. Lo que uno debería tener claro como argentino es que uno no puede tener gobiernos que nos hagan aparecer tan impresentables frente al mundo. O sea... Argentina metió deuda bajo legislación extranjera. En los contratos de deuda que firmó Argentina decía que Argentina se sometía a la justicia extranjera para los bonos emitidos con jurisdicción extranjera. No hay ninguna cesión de soberanía. Vos emitís bono en Nueva York, obviamente te van a pedir que te sometas a legislación en Nueva York. Si emitís bonos en Londres, te sometés a legislación en Londres. Esto lo hacen todos los países. Ahora, resulta ser que ahora de pronto, no quiero legislación en New York, quiero legislación argentina en el Fideicomiso del Banco Nación. Y además, aunque la justicia a la cual me sometí haya fallado por el 100%, yo quiero pagarles el 50%. No es así, claro, sí, no es así, soy impresentable. Es un chico caprichoso. No, viste, no es así, no es así. Bueno, el capítulo 3 tiene que ver un poco con la lectura que podemos hacer. ¿Puedo probando hasta ahora, profesor Bini? Sí, viene perfecto. Vengo más bolilla o menos 3 ahora. Vengo... Ahora, en esta definimos. En esta definimos el 10. Bolilla 3. Bien, vamos a esto que seguramente a usted del otro lado le va a interesar. Le va a interesar sobre todo para sus propias conclusiones y le va a interesar para que, estando en el interior, también ayude a muchas otras personas a pensar, a imaginar lo que viene para adelante en materia económica. Así que te imaginarás que pasa por el lado de decir, hay hoy 3 referentes, ¿no?, con nombre y apellido, que se ven como potenciales candidatos: Macri, Massa, Scioli. Cuando vos le preguntás a alguna analista política, te dicen que la ven un poco más, digamos, desde arriba, la economía. Te dicen, cualquiera de los 3 van a tener que hacer ajustes, van a tener que arreglar la economía, van a tener que volver a reinvertir. Sí. No va a haber diferencia entre los 3. Bien, ahora vamos a la lupa del economista. ¿Los 3 son lo mismo? ¿Serán lo mismo? ¿Podría eventualmente un ministro de Economía, suponiendo que vos quisieras, ¿no?, que yo cada programa te trato de convencer, si yo pero quisiera, no si vos quisieras, yo no quiero, pero suponete que vos algún día fuera, vos, no sé, Kachanowski, Monteverde, alguno de nuestros amigos fuera, ¿no? Vos tenés otros amigos también, La Baña. Sí, yo tengo muchos amigos. Muchos, sí. Yo los he visto ahí en las fotos. Más, a ver, ¿qué otro? ¿Peirano no ha venido acá? Agustín Datelli también. Sí, está gran acá, amigo, también. Gnocchi, decís vos. Amigo. Bueno, escúchame, cualquiera de los que a lo mejor tienen un pensamiento más de inserción con el mundo, de ser serio, de mantener las cuentas públicas, de que como en mi casa yo no puedo gastar más de lo que me ingresa como sueldo, que haría cualquier racional que alguno diría que eso es ortodoxia, ¿no? Da la sensación como que economistas de ese tipo podrían ser transversales a cualquiera de los 3. Me parece que la percepción es que uno de esos economistas sería más afín a Macri, y muchos dicen, no, mira, Massa o Scioli en la larga van a tener que hacer lo mismo, incluso Scioli siendo el candidato de Cristina. ¿Cómo ves un poco la economía que viene, los candidatos y lo que van a tener que hacer? Voy a tomar lo que acabas de decir. A lo mejor a la larga todos terminan haciendo algo parecido, pero en el inicio no lucen parecidos. A ver, un economista que está cerca de Scioli hoy es Miguel Bain, que ha bendecido cada movimiento que ha hecho el gobierno en la última década. Cerca de Massa hoy hay un Redrado, digamos, que con los más, con los menos, con las luces, con las sombras, más sombra que luces para mí, pero se fue del gobierno de Cristina, eyectado de su puesto en el Banco Central. Y con Macri hay economistas como Federico Sturzenegger, que yo te diría son algo más críticos hoy al menos de lo que es Bain con las políticas del kirchnerismo o es un Redrado con las políticas del kirchnerismo. En el inicio son diferentes. Ahora, a lo mejor todos terminan haciendo algo parecido como consecuencia de que la economía no da mucho margen para no hacer un fuerte ajuste cambiario, de gasto público, un cambio de la visión de Argentina. No da para seguir paviando con la sustitución de importaciones, con la ridícula teoría de la escasez de dólares, etcétera, etcétera. Entonces, la diferencia es cuánto te hace sufrir cada uno hasta hacer el ajuste y cambiar.
O cuánto como en tiempo algún lugar durará el primero que entra. ¿Cuánto El efecto, claro. ¿cómo se llamaba? Está todo de acordar el primer ministro de Economía de Alfonsín. ¿Te acordás? Pobre que entró y lo cascotó Grispo. Lo O si cascotearon como loco no, y... Machinea, digamos, que arranca con una cosa tibia en el medio de una bomba, duró lo que dura un suspiro, digamos. Después vino López Murphy, también duró 3, 4, 5 días. Después vino Cavallo, que más allá de que con él se incendió el país, duró más que cualquiera de los otros ministros, o que casi como Machinea, digamos, ¿no? Duró mucho más que de López Murphy. También Greenspan recibió un país con serios problemas hasta que llegó el Plan Austral. Argentina la sufrió mucho, digamos, ¿no? Más que allá puede terminar mal. Entonces, acá las diferencias van a ser hoy, en esta línea de largada, ahora te voy a hacer un comentario, porque en esta línea de largada parecería ser que los ministros que tiene Macri te llevarían más rápido a la solución para el rebote famoso del gato muerto que la gente que está con Scioli o con Massa. Ahora, dicho esto, después de la experiencia Menem, 88, Eso sí, 89, fue un efecto disruptivo total. Sí, sí. Acá cualquiera puede estar teniendo algo escondido que nosotros no sabemos hoy y estamos juzgando por la apariencia y después te cambia de manera rotunda. O sea, el elemento traición o borocotó en Argentina no hay que dejarlo de tener en cuenta. Capaz que acá se da vuelta. Pero hoy da la sensación de que el contraste Scioli, sería menor, Massa. ¿viste? De la revolución productiva y lo que parecía, digamos, un plan así, digamos, mucho más de gasto público, hacer un plan ortodoxo como hizo Menem. Es que el nivel de crisis es menor, digamos. Claro. El nivel de crisis es menor. Me da la sensación de que hoy es como que hay todos más o menos mal que mal, si se sentarían con vos y charlaran en serio lo que tienen que hacer. Yo sí me siento con ellos, discrepo con todos y mucho porque creo que son todos unos tibios. A ver, querés que te hable de Scioli, Macri, son todos tibios. Yo creo que lo que habría que hacer, que no hay ninguna chance que ocurra, porque Argentina es un país que se regodea con su decadencia, porque es un país tibio, de miedosos y mentirosos, acá habría que hacer un cambio, pero de 180 grados con Argentina. Argentina tendría que cambiar su objeto societario y dedicarse a vender lo que puede vender al mundo y lo que todo el mundo demanda, y las perspectivas que he leído yo hacia adelante son para los países que fabrican alimentos. Argentina hay que ponerla a vender lo que puede vender, que es alimento y agroalimento. Sí, o minería, entonces yo lo que haría es, algunos servicios haría como mínimo un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, o si no firmaría 200 tratados de libre comercio con todo el mundo, aranceles casi cero para importar, el dólar hará la protección que haya que hacer para alguna industria sustitutiva, eliminaría el Banco Central, basta emitir monedas, ya sabemos que nosotros con la moneda hacemos desastre, que la Corte Suprema lograr un fallo de la Corte Suprema que ponga como límite 25% de presión impositiva y más allá de eso es confiscatorio, es otra cosa, y basta. El tema Yo creo que hay que hacer un cambio de 180 grados porque si no vamos a ir discutiendo en 20 años y sí, viste, con Macri o Scioli, viste, nos recuperamos 3, 4 añitos después y volvimos a caer. Y bueno, quisiera cambiar esa película. Yo creo que todos los que están con estos candidatos hoy son todos tibios. Es para seguir haciendo más o menos lo mismo que hemos estado haciendo en el último medio siglo y yo creo que esto hay que enterrarlo porque ha fundido al país. Hay que enterrarlo. ¿Cómo va a impactar todo esto que vos nos contaste de lo que, digamos, todo lo que fue haciendo el Banco Central y el ministro de estos meses, ¿no? Noviembre, diciembre, enero y todo lo que piensa hacer para adelante, si más o menos hace esto de buscar endeudamiento interno y todo eso? ¿Cómo va a impactar en la economía del que venga después? Porque el que venga después va a llegar y va a decir, che, pará, mirá, este dejó una factura acá de tal parrilla, dejó esta del supermercado Carrefour, esta, digo, todo esto hay que garpar, sí, más todas las que te vienen de ese mes, y las 2 tarjetas, digamos, con un rojo, porque le va a pasar eso, ¿no? Sí, si es que llegan, de nuevo, yo no dudaría que el intento hoy, ¿viste el dilema que yo te comentaba? Yo creo que en este dilema me parece que Cristina hoy está prefiriendo no correr riesgos y no tener una crisis financiera en el año de las elecciones. Si esto es así, implica patear la pelota para adelante. Por eso, pero se hace más doloroso para adelante. Claro, obviamente. Por eso te digo que no hay margen para tibio para mí. Y bueno, el que viene se va a encontrar con un déficit fiscal de 7-8 puntos del producto, hablando mal y pronto de alrededor de 400 a 500 mil millones de pesos. Que poner en caja es políticamente inadmisible. No es menor. Y hay que agregarle esto que no lo tuvimos en cuenta hasta ahora. Toda esta emisión de deuda es deuda que coloca el Banco Central. Es deuda de corto plazo. Vence cada 30, 60 días esto. No te vence en 10 años. Esa es una situación fiscal muy delicada que tiene el gobierno. Por eso te digo, mis
mis prevenciones o precauciones para 2015. Porque para pagarle ese de 30 a 60 días tenés que jetearle a otro para que te dé. Sí, tenés que vivir, está con una deuda de corto. Con el otro. La parca la tenés cada 30 a 60 días, o la guillotina, digamos, claro. ¿no? O sea, esta deuda del Banco Central, a fin de 2014, es de 270.000 millones de pesos. O sea, en 2015, además de tener que salir a buscar plata por 450.000 millones de pesos, que es el agujero que tiene el gobierno de caja, hay vencimientos de estos bonos de deuda del Banco Central por 270.000 millones de pesos. O sea, lo que tiene por delante el que viene, si logran zafar estos, es muy delicado. Es muy delicado. Acá hay que tener en cuenta que esta gente deja una bomba fiscal como las que han dejado otros en el pasado, muy grave, con un agravante, creo yo. Que la presión impositiva es salvaje. No es que vos recaudás pocos impuestos y tenés un problema fiscal grande por déficit. Vos tenés un agujero fiscal fenomenal, con una presión impositiva inaguantable para la gente. A 180, más velocidad no le puede dar. No sé cómo, o sea, yo creo que el que viene podrá no decirte hoy lo que va a hacer, pero más vale que lo tenga claro, porque si no, nos van a hacer parir en 2016 también, Decime, estructuralmente... A ver, perdóname, ¿no? Yo soy muy realista, muy de hablar con los números, ¿viste? La especulación política, que Scioli, que Macri, qué sé yo. Yo con el problema que tenemos, creo, el amperímetro no cambia demasiado dependiendo de quién gobierna, digamos, hoy. Yo me acuerdo en una de las últimas notas te contaba que algo que me había impactado muy bien en una charla con Liach era que él señalaba, lo que vos decís, ¿no? Agroalimentos, decía la segunda beta va a ser minería, manejada bien, como una alternativa interesante, trabajada, puede traer inversiones, trabajo, mano de obra, etcétera, exportaciones. La otra era el tema petróleo, el gas, el oil, ¿no? Lo veía muy así. La pregunta es, esta beta y la caída del petróleo, y un petróleo que da la sensación, por lo que uno mira estructuralmente, que, no sé, llegará a 50, llegará a 60, pero no va a llegar nunca a 100, por lo menos por los próximos años. No. Eso de alguna manera a la Argentina lo perjudica en los planes futuros. Sí. Por ahí hoy nos ayuda porque en vez de importar 14 pan para millones, hoy, hambre para mañana la caída del petróleo. ¿no? Sí. O sea, nos ayuda. Pero te digo en buena hora que no tengamos otra vez un PRODE como fue la soja con la vaca muerta. Porque Argentina vive de estas herencias de no, pero aparte empieza a pensar para el churrete, digamos. ¿Qué pasó con el boom de la soja? Se lo fumó un gobierno arruinándole la vida al productor de soja con las retenciones y esta persecución nazi que el gobierno hace con el productor que tiene silobolsa, que le cortan el crédito del Banco Nación, una verdadera vergüenza, ¿no? Entonces mejor que no haya un vaca muerta para Argentina, mejor, la verdad mejor. Porque Argentina cuando tiene estos regalos del cielo para cambiar el perfil de Argentina, en lugar de cambiar el perfil para bien, lo arruina. Sí, dice, hay que redistribuir ahora. No, claro. Viste, basta. Los países que prosperan es porque cambian la cabeza, no porque tienen muchos recursos naturales. Tengo la última y tiene que ver un poco con que si uno quisiera hacer un cambio de 180 grados, vos lo que tenés es un factor social y político, ¿no? Que es, si la sociedad no lo acepta, durás 2 semanas como López Murphy. Entonces, ahí es donde la política tiene que envaselinar las cosas, digamos, aceitarlas para que más o menos funcionen. ¿Por qué Uruguay, Paraguay, Bolivia, ¿no? La sociedad es más mansa, la sociedad... ¿Por qué estos países, digamos, que uno podría decir, no es Chile, no es Perú, ¿no? Estos países que eran más socialistas lograron, bueno, por ahí Paraguay no tanto, pero lograron cambiar, piden crédito a 30 años, consiguen tasas bajas, han hecho crecer su economía, su Producto Bruto. El mismo Evo Morales, si uno lo mirá, parece que leyó Adam Smith y von Hayek, ¿no? ¿Qué pasa ahí con esas sociedades y su interacción con la economía? Yo creo que si uno piensa que esas sociedades que han cambiado para bien, como la chilena, la uruguaya, la boliviana, la ecuatoriana, la peruana, la colombiana, no son sociedades con menos capacidad, con menos inteligencia, no son sociedades que tengan más capacidad, o la nuestra menos capacidad que ellas. Pongamos que somos iguales en el peor de los casos. Vamos a suponer que ya Argentina ha decaído tanto que ya no es una sociedad con más capacidad intelectual, con mayor sentido común que esas. ¿Serán más manchos y menos rebeldes que nosotros? Yo creo que la diferencia a igualdad de sociedades es la élite que gobierna. La política, la empresaria, la periodística, la intelectual, los economistas, los sindicatos. La élite de Argentina es impresentable. Impresentable. Hoy es impresentable. Básicamente los gobiernos se transforman, ni hablar el último, que tenemos, son asociaciones ilícitas directamente por cómo roban.
Creo que ahí es la gran diferencia. La gran diferencia para mí son las élites que gobiernan. Lamentablemente, no sé por qué, obviamente algo de la sociedad tiene que ver con esto, pero creo que básicamente los cambios estos han venido porque las élites son diferentes, digamos. En Brasil, en cambio, arrancó con Enrique Fernando Cardoso y después lo continuaron los cambios. Lula, por ejemplo. Lula renegó muy poco de los cambios que había empezado Fernando Enrique Cardoso. Pero un tipo que la democracia chilena, básico, claro, viste, son élites diferentes. Evo Morales, son élites diferentes. Que no han tenido a lo mejor tanta... Escuchame una cosa. La excusa que tenía la democracia chilena para dar vuelta a lo que había hecho Pinochet, era un dictador. Entonces, la democracia chilena tenía todos los argumentos para hacer la inversa de lo que había hecho Pinochet. Incluso en el 82 hubo una gran crisis en Chile, también muy parecido a la convertibilidad de atraso cambiario que explotó, pero eso no se dieron vuelta a hacer algo casi escatológico como es imitar a Venezuela, un país marginal del mundo. Nosotros sí lo hicimos. Yo creo que ahí es la élite. A nosotros nos tocó una élite, que fue el kirchnerismo, digamos, que estaba con la sangre en el ojo por haber sido derrotados en el 76 por los militares, digamos. Esta élite es la misma élite que quería hacer una revolución comunista en los 70. Claro, 30 años después no da para hacer una revolución comunista porque se cayó el muro. Pero en algún lugar son los mismos que estaban cerca de esa patriada asesina que encarnaban los montoneros y el ERP, digamos, ¿no? Entonces, por eso hemos terminado como terminamos. Esto es la revolución setentista ayornada a los tiempos modernos. Pero, como es aquella revolución de destrucción del Estado de Derecho, destrucción de instituciones, el Estado usado para hacer cualquier cosa menos para prestar bienes públicos, hemos terminado como terminamos. Creo que lo que diferencia el proceso argentino de los últimos 15 años de los que hemos comparado, Perú, Colombia, Chile, Brasil, es la élite, claramente. Y surge algo y... Ahora, ¿cómo hacemos para tener una élite menos escatológica que esto, menos impresentable? Porque esto es impresentable, digamos. Vos tenés tipos como Aníbal Fernández que han estado con Menem, con Duhalde y con el kirchnerismo. Alberto Fernández, el otro Fernández, ha estado con Menem, ha estado con Néstor, estuvo con Cristina y ahora está con Massa, que además fue kirchnerista, ¿me entendés? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para que cambie la Argentina con esa gente? Y no, es difícil que cambie con esa gente. Ahora, ¿cómo haces para cambiar a esa gente? Es el tema. ¿Cómo haces para que se vayan estos tipos? ¿Cómo haces para que se vayan? Decime una cosa, y cerrando, ¿no? ¿La gente joven no será por ahí la rotura del paradigma? Esto también, preguntándose a algún sociólogo que sea, dice, mira, vos fíjate, la gente joven no era radical o peronista, o, ¿me entendés? Era... La gente joven te dice, a ver, yo voto lo que me parece mejor, ¿no? No está ese fanatismo que existía antes. Lo mismo de la cámpora, te dicen. Bueno, no sé, pues yo te pregunto a vos, ¿no? Como si fuera la generación esta, a lo mejor la X más cercana a la Y, lo que ahora se llama 35 años para abajo, ponele. ¿No vienen con menos paradigma de todo eso? No es como, viste, cuando vos le decís los 70, qué sé yo ni me acuerdo, papá, viste, o le preguntaba Malvinas, que viste que vos y yo por ahí Malvinas lo sentimos, bueno, sí, pasó, viste, pero nadie se va a dar la vida por Malvinas, ¿no? ¿Habrá un cambio ahí en eso que a lo mejor nos ayude a cambiar un poco la sociedad? ¿Podrá ser? No lo sé. Pero estaría bueno, ¿no? Mira, yo la verdad... Cualquier cosa que haga cambiar algo... No, pues es que yo no entiendo cómo este país no está cansado de hacer siempre lo mismo. O sea... yo no entiendo cómo Argentina no se da cuenta que es obvio que tiene que cambiar 180 grados. Pero Argentina está muy enferma. Por ejemplo, Argentina sigue pensando que el problema son las políticas neoliberales, cuando la Argentina, si fue grande en algún momento de la historia en el mundo, fue con políticas liberales como fue la generación del 80, que dejaron al país, cuando se hallaba la Primera Guerra Mundial, en el número 10 del mundo en ingreso per cápita, y todo el mundo veía a ese país de principios de la Guerra Mundial, la Primera Guerra, como un país potencia. De la mano de políticas liberales, Argentina llegó a ese lugar. Y luego de casi un siglo de populismo que la ha destruido, el populismo tiene más rating que lo liberal. Si yo veo en la calle, en la tele, en los diarios, en las reuniones, veo que la primera manera de descalificar a alguien, vos sos un neoliberal. Claro, sí. Cuando vos decís, pero pará, Argentina hace 100 años que entró en el liberalismo. No me hablé que los últimos 10 años de Menem es la política liberal. Cuando de 100 años, 90, acá Argentina hace populismo industrial, que destruye el agro, que destruye el petróleo, que destruye a la gente, que cada 2 por 3 le genera una hiperinflación o confiscación de depósitos o un default.
Entonces, yo creo que hay que retomar a las fuentes, hay que ir a lo que hizo Argentina cuando Argentina fue un país grande, digamos. Cuando vos recorres Buenos Aires, por ejemplo, ayer lo recorría por cuestiones personales, y veía el microcentro, que está destruido, parece una cloaca el microcentro a veces. Sí, los grandes edificios, los hermosos edificios que se hicieron en Argentina, se hicieron supuestamente durante la época de la gran oligarquía, digamos, ¿no? La belleza de Buenos Aires se hizo en esa época. Digo, ¿y qué hizo el populismo? Lo destruyó todo eso. Y sin embargo, el pueblo argentino tiene un mejor recuerdo del populismo que lo destruye hace un siglo que de lo liberal, digamos. Bueno, tal vez dentro de 20 años alguien diga, si te pones a pensar en toda la zona de Puerto Madero, ¿no? Que la aprobó Menem, en realidad se hizo y la evitó el kirchnerismo. En esta época de populismo, ¿no? Sí. Y cuando lo miren, si a alguno le gusta toda esa arquitectura... Acá la decir... clave, pero aunque no nos pongamos a discutir populismo, liberalismo, acá la clave es ser práctico. ¿Qué hacen los países que prosperan? No le pongamos etiqueta a lo que hacen los países que prosperan. Evo Morales, no olvidémonos, ¿qué hacen los países que prosperan? O Correa en Ecuador. La primera cosa que hacen es pensar qué pueden venderle al mundo, no de qué se pueden proteger de lo que viene de afuera. Yo lo veo a Ignacio de Mendiguren, que ha estado al lado del kirchnerismo durante la última década, ha colaborado para destruir al país, porque este proceso ha destruido al país, y hoy sigue hablando de lo peligroso es el acuerdo con China, porque no hay protección contra los chinos. Cuando Argentina tiene que bancarse que desaparezcan los sectores que no sostienen la competencia internacional para que los sectores que sí la sostienen prosperen. Y es mentira que esto sea un país para pocos argentinos si vos te dedicás a venderle al mundo lo que quiere. La única manera que Argentina prospere y le dé trabajo y bienestar a los 40 millones de argentinos es dedicarse a lo que puede venderle. Entonces esto no es ideología, esto es práctico. Hasta Bolivia lo hace. La segunda cosa que tenés que hacer, además de poner todos los cañones para venderle las cosas que vos podés venderle al mundo, es que vos tengas un Estado que brinda servicio, que le devuelve la plata a la gente que paga impuestos con bienes públicos, no lo de hoy, donde la plata que vos pagás impuestos te la roban, si no te dan nada. ¿Qué te da el gobierno hoy a cambio de los impuestos que pagás? Nada. El escarnio de que el Banco Nación le corte al sojero la tarjeta de crédito o le cierre la cuenta, el escarnio que te corten los hilobolsas, el escarnio de hablarte de la oligarquía ganadera cuando está fundido la ganadería. Tenés que pedir permiso cuando vos producís para exportar. Cuando vos querés comprar dólares, tenés que pedir permiso. Querés importar, faltan tampones en Argentina. Tenés que pedir permiso para importar tampones. ¿De qué es eso? O sea, la segunda cosa que uno debería tener claro como contribuyente es que te tienen que devolver los impuestos con bienes públicos. Si no, no pagás los impuestos. No los pagás. Yo creo que tenés que cambiar dos cosas elementales. La tercera cosa es educar. La mejor política distributiva es la educación. Basta del asistencialismo para sacar a la gente de la pobreza. El asistencialismo, aunque el socialista que te lo propone sea bien intencionado, es un fracaso. Transforma a la gente en adicta a que le den de comer y no le enseñan a comer. O le enseñan a pescar, mejor dicho. Le dan el pescado en la boca. Entonces, son las tres cosas que tenés que cambiar. El objetivo societario de Argentina, los que haces con los impuestos y la educación. Impecable, se lo dije al principio cuando empezábamos, ¿no? Arrancamos para darle a usted la tranquilidad de más o menos qué es lo que estamos viendo para el 2015, analizarlo en profundidad, ver los números, como dice siempre José Luis, veamos los números, que es la mejor manera, cómo se va a financiar, la verdad que me lo anoté, me pareció impecable todo el análisis de cómo pueden ser las maneras en que se financie este año, qué piensan hacer los que vienen, o lo cual podría llegar a ser esa perspectiva, y llegamos a analizar también hasta cómo quedará el país después, ¿no? Y esto que ya es más filosófico y que me encanta filosófico político, charlar siempre con José Luis, que es imaginar también las cosas que tendríamos que cambiar si llegáramos, ¿no?, a estos 180 grados y cómo resiste una sociedad que está mentalizada para otro tipo de cosas, ¿no? La manera que la sociedad lo resiste es empezar a probarlo y se va a dar cuenta que el populismo es una gran falacia, es una gran mentira. El populismo usa a la gente para sus fines de poder y de enriquecimiento ilícito. El populismo no es algo que le sirva a la gente. El populismo usa a la gente. Pero como el populismo te vende la Matrix, o sea, mientras vos te venden la película de la redistribución del ingreso, ellos vos te destruyen con inflación, con impuestos y con crisis, la gente termina creyendo la Matrix del populismo. El populismo es Matrix. El venderle al mundo
lo que el mundo quiere, el Estado que te devuelve los impuestos con bienes públicos y la educación, esa es la pastillita de la realidad. Gracias, Gaucho, como siempre, impecable. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho porque enseguida lo llamamos y como hace siempre, al toque nos contestó, nos dijo voy para allá, se vino, siempre nos dedica el tiempo. Y creo que yo de alguna manera traslado muchas de las inquietudes que usted tiene del otro lado. Lo mejor que podemos hacer es estar informados. Y esto, sin lugar a dudas, las redes nos permite llevar esta información a mucha más gente. Mucho más lo sepamos, mucho más podremos tomar.